A esta hora recibimos a Trajano Vidal Portentini. Él es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, muy conocido por ustedes, con quien vamos a abordar varios temas, porque él ha iniciado una serie de procesos, particularmente en el Tribunal Constitucional, pero además puede opinar sobre muchos otros procesos que no ha iniciado él. No, y sobre todo sobre el tapete. Bienvenido, Trajano, a este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio de interactuar con, esto que es una costumbre ya, un programa pues de tanto crédito y tan escuchado. Sí, sobre todo gracias hace apenas 10 días, de entre todos los muchos recursos que la Fundación, digamos, interpone para poder cumplir su rol social de velar por los intereses ciudadanos, hay uno que nos llamó particularmente la atención porque es un tema de mucha preocupación para la ciudadanía y de constante interés en este equipo, que es el tema de los aumentos de la tarifa eléctrica. Hace apenas 10-12 días, el Tribunal Superior Administrativo pues conoció y falló a favor un recurso interpuesto por la Fundación, básicamente revocando el aumento de tarifa para el último trimestre del año pasado, significando un reembolso en teoría, de cientos de millones de pesos para los usuarios. ¿Cómo la Fundación logró esto? ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Y cómo se puede garantizar, sobre todo, el seguimiento y la implementación en beneficio de los usuarios de esa ganancia de causa? La Fundación Justicia y Transparencia tiene una dilatada trayectoria en el marco de lo que es el litigio estratégico. Ya recordarán ustedes hace tantos años el tema de Loma Miranda, la protección de Loma Miranda, sí, y sucesivamente en contra de en este caso de la reelección en aquel entonces. Y Barrigol, incluso en el caso concreto de Barrigol, tenemos una instancia abierta en el 2017, 2018 en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, donde postulamos también a esos fines. Y tenemos aperturado en el Tribunal Constitucional el fideicomiso de Punta Catalina. Bueno, en el tema eléctrico son innúmeros los recursos que ya están en proceso de ser fallados. Hay que decir que el Tribunal Constitucional, aun cuando dentro de su mecánica y de lo que son sus principios rectores, de la celeridad que tiene que tener el mismo y lo que prevé la ley 137-11, tendríamos que el fallo más largo a que puede abocarse en términos legales, naturalmente, parecería que no de sus posibilidades, es de unos 4 meses después que ha instruido un proceso. Pero eso no se hace en modo alguno. Hay que destacar que un expediente que teníamos nosotros aperturado desde el 2018, del tema de las Cuevas de las Maravillas, en aquel entonces cuando intentaron vender lo que sería ya en el ámbito privatizado, que es el esquema que tiene, pero ya legalizar lo que sería pues una especie de capitalización alrededor de estos temas, radicamos un recurso y pese a que la sentencia, y es un tema que hay que llamar la atención y que es preocupante, la dieron en diciembre del 2021, apenas ayer es que la notifican. O sea, no entendemos por qué estaría este importante tema secuestrado en un tribunal 8 meses después de haber dado lo que fuera la resolución, 8 o casi 9 meses. Así hay otros casos que no llegaron a fallar. Nosotros y no hay ningún, perdóname que te interrumpa ahí, y no hay ningún mecanismo que impugne esa discrecionalidad de fallar un tema y tenerlo ahí guardado. No me explico qué es lo que está pasando, pero parecería que es una práctica permanente, el sacar o no sacar un tema tan delicado como lo es el componente constitucional. Bueno, pero tenemos una larga tradición en todos esos temas. Hay también un recurso que depositáramos recientemente que es con el desorden manifiesto, la simetría que está contemplada en República Dominicana por tantos años en lo que es el tema salarial. Es un desorden que hay, no se ha entendido, no se ha asimilado, de que hay un artículo 140 de la Constitución que dice que es matemáticamente imposible, ya sea que se trate de instituciones autónomas de cualquier naturaleza que manejen fondos públicos, que sean del componente estatal, el que puedan para ese periodo en que estén obrar en beneficio de ser jueces y partes, o legislar en su propio beneficio lo que son incumbentes y directivos. Al de abajo, a lo que son los empleados ordinarios normales, se le puede hacer el aumento que se entienda, pero la Constitución en el artículo 140 prevé eso, aun cuando hay, y se va más lejos porque habla hasta de incremento
costos y beneficios, o sea que no solo el salario. Entonces es un tema constitucional. Si tú quieres segmentar leyes especiales que hablan de indexación, que es un aumento y que es un beneficio la indexación, pues tú puedes hacerlo, pero a partir de que modifiques la Constitución. Porque la Constitución no se debate frente a leyes ni reglamentos, eso es matemáticamente imposible. Entonces tenemos ahí ya un contencioso administrativo también en contra de varios funcionarios que, como una especie de cultura, de tradición, se ha venido verificando eso y eso tiene que ser paralizado. Para no incumbentes y directores, la indexación es un incremento, es un beneficio. Pero no lo deciden ellos. Pues si no, el ajuste por inflación. La ley. El ajuste por inflación lo está decidiendo la ley. Sí, pero la Constitución dice que no. Entonces las leyes especiales, esas leyes lo que pudieran la Constitución dice que no pueden. Artículo 140. Pero ¿qué dice? Pues yo trabajé esa Constitución. El artículo 140 dice que se prohíbe incrementarse el salario o beneficio. Sí, pero incrementárselo ellos. Te lo digo porque yo trabajé. Pero es ellos. No, porque cuando lo dispone la ley no lo dispone ellos. La autoridad monetaria cada 2 años. La autoridad queda ahí en la ley. O sea, quien manda la ley está a por eso. Debajo de la Constitución. Pero espérate, porque lo que dice la Constitución no es que la ley, que ninguna ley puede aumentar el salario. No es eso lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es que ellos no lo pueden disponer en favor de ellos. Son dos cosas distintas. Porque en los otros estamentos sí. En los otros estamentos sí, porque no hay ninguna ley que lo disponga. Esa es una interpretación, porque la indexación no es solo una disposición, sino que es un incremento y ciertamente no se debate. Pero eso lo que hará el tribunal. Pero el tribunal tendrá cómo ponderar, cómo evaluar eso. Yo te lo digo porque yo lo trabajé ese porque tema. No es, bueno, pero ya habría que irse a ver el espíritu de la discusión, de lo que pudiera hacer el legislador. Habrá que verificar. Pero bien, nos vamos a la parte que es la que se corresponde. Ciertamente nosotros el año pasado, a raíz de que fueron sucediéndose las 3 primeras resoluciones, 2 que son bases de lo que sería la mecánica interna de la Superintendencia de Electricidad, con los fines eventualmente de lo que sería ya la mecánica de paulatinamente hasta el 2026 y dándole continuidad al alza de la tarifa eléctrica. Nosotros advertimos y dijimos, bueno, eso podrá traer consigo, sobre todo en la República Dominicana, lo que sería un estallido social, y más aún por el velado inconveniente que trae, que el sustento de todo esto es precisamente el pacto eléctrico, que no es una norma de derecho positivo, y un pacto eléctrico que además, en mi caso concreto y de 15, 16 instituciones más que fuimos convocadas por decreto y que participamos de todo el proceso de discusión, también cuestionamos ese pacto en el Tribunal Superior Administrativo y que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional, porque el Superior Administrativo lo que hizo fue que dejó eso en un limbo y dijo, yo no estoy en capacidad de verificar o no la pertinencia del pacto. Entonces, bajo este pacto firmado, imperfecto, con esos cuestionamientos y esos problemas, es que fundamentan lo que sería eventualmente el supuesto consenso para el tema de la factura eléctrica. Pero aún así, esas funciones y facultades que tiene la superintendencia tienen que hacerse con apego y arreglo a lo que es el artículo 138 de la Constitución, los principios rectores de la administración pública, y más aún también con la ley 107-13, que es la ley que pauta lo que son los derechos y deberes de los administrados frente a la administración. Todo esto trae consigo la inobservancia de una serie de puntos que nosotros cuestionamos en el tribunal. El tribunal nos complace parcialmente. ¿Qué dice el tribunal? Nos dice, mira, en relación a las 2 primeras hay un tecnicismo de prescripción extintiva y como tal, esa no vamos a abocarnos sobre el fondo de la misma. No es que están salvaguardando de que no tengan vicios, en este caso vicios en la configuración formal de la misma, pero lo que están diciendo no me voy a referir a eso porque se te pasó el tiempo. Ahora, la tercera resolución, que es no de 3 meses, sino de 2 meses, porque hay la particularidad en aquel entonces, que hubo un mes que ellos lo declararon ellos mismos desierto, un mes, y echaron para atrás una resolución y por eso solamente abarca 2 meses. Es decir, septiembre y octubre. Sería noviembre y diciembre. Porque empiezan precisamente en septiembre, en octubre, del año pasado. Del año pasado. Entonces eso supone, a partir del promedio que nosotros ponderamos, evaluamos con lo que serían los aumentos, que está en escalas diversas, alrededor de un 5%. Ese 5%, a la hora de nosotros verificar
en cuanto estuvieron estimados concretamente en la página de Energía y Minas, lo que fueron las recaudaciones de las sedes, estamos hablando de casi 16 mil millones de pesos, un 5%, es la estimación de 800. Alrededor de 800 millones de pesos que tenían que ser reivindicados en beneficio del pueblo dominicano. No han dicho nada hasta el momento, salvo la EDESUR, que también yo diría que se lava las manos y dice, no, eso no es una responsabilidad nuestra. Ahí hay un órgano regulador. El mecanismo de restitución no está establecido todavía. No, porque tendrías que pautarlo la superintendencia, que es quien tiene que plantear la metodología para dar las instrucciones del lugar, pero no se han referido. Nosotros lo que hicimos ya es que cogimos y hicimos la notificación de rigor, le mandamos la notificación de que poniéndole en mora para que procedieran, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Si no, vamos a tener que irnos de nuevo a los tribunales, ya en lo que sería una ejecución de esa sentencia con el mismo Tribunal Superior Administrativo. Esperamos que no, que se imponga la razón, y que si van entonces a recurrir en casación, bueno, que lo hagan. Ahí está la mecánica, y continuamos entonces con el proceso, lo que le sería muy cuesta arriba, porque aunque es una empresa de capital de los dueños a nivel público, pero es de connotación privada y esa es su estructura. Y ciertamente ese problema judicial le traería uno que otro inconveniente, que no es lo que uno quiere. Como dominicanos, ojalá que eso se pueda enderezar, y máxime cuando el propio presidente de la República, si se quiere, implícitamente nos dio la razón, porque echó para atrás la de final de este año. La de este año. Potentini, ayer vimos que la Suprema, por lo menos salió publicado, que la Suprema Corte de Justicia establecía que las EDES podrían incurrir en ilegalidad ante cobros excesivos en sus facturas. ¿Tú podrías hablarnos un poquito más de qué significa eso? Porque ese podría, a mí me llama mucho la atención, porque estamos hablando de un órgano superior de justicia, y sin embargo lo que aparenta hacer es una advertencia. ¿Qué relación tiene eso con el contenido, el espíritu también de lo que ustedes sometieron ante la Suprema Corte? Yo primero saludo lo que es el accionar, no solamente en ese entorno. Parecería que está cobrando esa Cámara Civil de Suprema Corte de Justicia una especie de primacía en el orden didáctico, y por qué no en el aspecto de lo que son los derechos ciudadanos y fundamentales de los dominicanos. Es una labor que eventualmente debería ser plena del Tribunal Constitucional, pero creo que están haciendo un gran trabajo que merece ser apoyado y seguido. Lo que ellos están, en muchos casos, no es que sean planteamientos nuevos, que no estén explícitos o implícitos en el propio derecho. Un cobro por encima de lo que es el consumo, evidentemente, que en el fondo implica que tú busques los mecanismos, si funcionaran, que busques los mecanismos porque es enriquecimiento ilícito, o indebido, o sin causa, sí, que tú busques los mecanismos. Esa decisión es frente a facturas que no tienen un amparo en consumo real. Efectivamente. Entonces lo que están es reivindicando, están certificando esa capacidad. Por eso digo que eso tiene un valor didáctico muy, muy importante para lo que debe ser ese despertar ciudadano. Yo por eso recuerdo una frase para mí lapidaria de un gran dominicano, Juan Bosch, decía que los derechos son como una tubería, si no se usan se tapan. Entonces yo creo que eso se enmarca en alguna forma en esa mecánica que tiene que servir de empoderamiento para que reclamemos a partir de esas pautas, como en otros ámbitos, con la gente de Proconsumidor, también una sentencia importante. Son muchas las sentencias que vienen sucediéndose en esa sala, que ojalá siga trillando ese camino. Trajano, tú y tus compañeros de trabajo en Justicia y Transparente tienen muchos años trabajando el tema de transparencia en el país. Y por eso te voy a hacer esta pregunta. ¿Este gobierno es más transparente que los otros o menos transparente? Mira, la transparencia no es que no se robe, en principio. La transparencia es que se vaya desterrando esa cultura de impunidad que ha campeado. Por eso yo resaltaba como una fortaleza, algunos dicen que una debilidad de este gobierno es que mete la pata, pero se encuentra en capacidad de rectificar. Eso es para mí muy positivo. Y el que sea reactivo ante todos estos procesos y ante estas cosas, pues denotan que hay un mayor grado de transparencia indiscutiblemente. Y por eso vemos cómo pueden exhibir números de que se ha incautado más droga que en todos los tiempos. Esa es una realidad incuestionable, y yo creo que esa labor del Ministerio Público, porque se le ha permitido obrar
obrar de manera independiente, eso no hay duda, es lo que tal vez resalta o trae consigo esa esperanza de que la justicia en su entorno completo empiece a alcanzar pues un poquito más de credibilidad cuando tú ves nombres sonoros que era prácticamente imposible. Entonces, que haya más reacción por parte del gobierno denota que hay mayor grado de transparencia y evidentemente que mayor responsabilidad alrededor de ese tema y de seriedad frente a la sociedad y al público que nosotros tenemos que respaldar y apoyar indudablemente. Trajano, una pregunta, si pueden. La Fundación ha demostrado históricamente tener un accionar a través de las vías procesales para hacer valer los derechos de la ciudadanía en diferentes aspectos que son nodales y puntuales en cada momento. Y tú nos diste ahora mismo recientemente una narrativa histórica de algunos hitos logrados, sin ir más lejos, este último de apenas hace 15 días. Pero en el horizonte de las preocupaciones de la Fundación Justicia y Transparencia, de los problemas acuciantes que la sociedad está viviendo ahora mismo, por ejemplo, el tema de seguridad social, el tema ambiental, que cada día es un constante desafío. ¿Cuáles son los temas que preocupan? ¿Cuáles son los ejes? O dicho de otra forma y crudamente, ¿qué recursos hay a la vista? Mira, más que recursos, en otro ámbito, en lo que es por apoyo institucional, si se puede decir, el tema para nosotros que fuimos propulsores en alguna forma, pese a las tensiones que implica frente al modelo constitucional lo que es una ley de extinción de dominio, nosotros estuvimos apoyando y ahora estamos proyectando, estamos promocionando esa ley. Tanto es así que vamos próximamente para Colombia, del día 17 de septiembre, a un curso especializado sobre el particular, porque Colombia es el país icónico para eso. Esa ley de extinción de dominio, que podrá tener algunas tensiones con el entorno y el enfoque constitucional, pero que responde, señores, a esa esencia, a esa necesidad de una democracia que está colapsando. Todo el que llega recoge y se lleva todo, y ya cualquiera que viene a la hora de presentar números es una especie de, si se quiere, de burbuja matemática y estadística lo que te está presentando, porque no hay forma de hacer un buen gobierno, porque tú lo que vienes a administrar una crisis en el orden de la deuda, y si tú segmentas, verifica lo que es el presupuesto general del Estado, no te queda nada, y eso en constante crecimiento. Entonces es una necesidad esa ley de extinción de dominio, porque lo que viene es a eso, amén del componente general, de aspectos que tendríamos que considerar, pero lo que viene es a eso, a recoger esos capitales, esas posibilidades. Por eso tengo que decir que nadie está exento de eso. Eso no es como se cree o como se ha planteado, por la misma lógica, por la mecánica filosófica de la ley, no es lo que se cree y que retroactividad, no. Eso abarca todo, porque eso es al margen, señores. Eso es al margen del componente penal, es un juicio civil de los bienes. No importa incluso que tú seas inocente en lo penal, porque tú puedes ser inocente o estar libre por muchísimos aspectos que se verifican o que se dan, como la muerte extingue la acción penal. Por eso el país icónico con esa parte, y es por lo que vamos a Colombia del día 17, con un grupo de dominicanos a prepararse en esa parte, es Colombia cuando en 1995 es el primero que aparece con una ley precisamente para retroactuar con lo que sería ese escenario en blanco que se le queda, ese limbo jurídico, con los bienes de Pablo Escobar, que lo habían matado en 1989, y estaban esos bienes dando vueltas y vueltas, y no había qué hacer con ellos, no había como el Estado reivindicárselos, y otros tantos que eran extraditados. Entonces responde esa esencia, pero lo que viene es a resolver ese problema que se presenta, y que domingo cuando yo venía le escuchaba de cuál es la solución, de cuál es el porvenir, de qué va a pasar con todos estos expedientes. Pues yo puedo decirle a ustedes que ni siquiera el 1% se recobra de lo presuntamente robado en lo que es la mecánica ordinaria de las leyes a la hora de tú perseguir cualquier caso. Ni siquiera el 1%. Gracias. Entonces esa ley te va a permitir el que pueda la democracia enderezarla, hacerla más sostenible, porque si no, no vamos a tener nada. Y por eso esa abstención, y por eso tenemos que apoyar esa ley. Gracias, Trajano. Gracias, Trajano Vidal Portentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.